Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto poder saludar a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Un gusto también saludar a todos y cada uno de aquellos que están conectados detrás de la pantalla y que son parte de Costa Road en línea. Donde quiera que tú te encuentres, sea aquí en esta ciudad o fuera de esta ciudad o fuera de este país, un gran saludo para cada uno de ustedes. ¿Para cuántos de los que estamos aquí? Déjeme hago esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión nos ha pasado que vamos manejando por la vía como si nada, cuando de pronto nos tenemos que detener porque una de nuestras llantas o cauchos, como le digan en su país, se ponchó, y sobre todo te das cuenta que no trae las herramientas contigo? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos? Déjenme esas manos arriba. A mí me pasó una vez. Déjenme ver. Ok, entonces no estoy solo. Gracias por ser de los míos, que cuando se nos poncha una llanta no traemos nada con qué cambiarlo. Lo peor es que ni siquiera yo sé cómo cambiar una llanta. No le digan a los demás. ¿Cuántos de ustedes no saben cambiar llantas? Gracias. Por favor, denos un fuerte aplauso a los que no sabemos cambiar llantas. Eso nos hace sentir ya mejor, ¿verdad? Ahora, de mis 21 años que tengo aquí en los Estados Unidos, solamente una vez me ha pasado que iba manejando y definitivamente me tuve que orillar y ver la llanta, estaba ponchada, y mientras estaba yo reflexionando en cómo la iba a cambiar, tenía una cita y ¿a cuánto les ha pasado que cuando estás en ese momento, de pronto alguien aparece, se acerca a ti y llega a ayudarte a cambiarla y con las herramientas listas para cambiar? ¿A cuánto les ha pasado eso, que alguien les ha ayudado con las herramientas? Perfecto. Ahora, esa ayuda, digo esto porque esa ayuda que recibimos nosotros es en cierto sentido una forma de servicio a nosotros. Haya sido esa persona algún familiar, algún amigo a quien tú le llamaste para que te ayudara, o un extraño que mientras iba manejando te vio, se apiadó de ti y fue al socorro. Esa forma de ayuda es traducida como un acto de servicio hacia nosotros. Digo esto porque servir a otros no solamente aplica en ese contexto mientras uno está en la vía manejando. Aplica en muchos contextos, en el trabajo, en la casa, en diferentes contextos, e inclusive eso incluye en el contexto de fe. Por eso es que hoy vamos a continuar con esta serie de sermones titulada La Vía. Alguien diga conmigo: La Vía. En donde hemos estado hablando sobre votos que consolidan tu fe. Estos votos son prácticas espirituales, son hábitos espirituales, son disciplinas espirituales que tienen como objetivo consolidar nuestra fe. Hablamos en el primer domingo sobre la oración, después hablamos sobre nuestra presencia. Luego hablamos el domingo pasado sobre las contribuciones o nuestra generosidad, y hoy vamos a hablar sobre este voto que tiene que ver con el servicio, bajo este sermón titulado Amor en acción es servicio. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, perdón. Mientras lo buscan, les recuerdo algo que voy a estar tratando de recordarles durante todas estas semanas, y es darse el hábito de tomar nota en su aplicación, en su teléfono celular o en algún cuaderno, de los pasajes que abordamos aquí, e información que ustedes están escuchando dentro del sermón, y que durante la semana lo puedan revisar. Eso, créame, que va a consolidar también su fe. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice la escritura de la siguiente manera: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, ¿cómo será? Diferente. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo.
pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. La historia entonces incluye a Jesús en esta conversación, a los discípulos. En aquel tiempo los judíos, incluyendo los discípulos, esperaban que el Mesías fuera alguien que los librara de la mano opresora de los romanos. Los judíos estaban siendo oprimidos por el imperio romano, y entre ellos visualizaban que entonces el Mesías sería ese libertador. Por lo tanto, en su perspectiva, ellos pensaban que el Mesías debería de ser alguien con poder, alguien con autoridad, alguien fuerte y alto como el pastor David Rangel, que fuera alguien con un perfil militar, que impusiera. Por eso para los judíos, e incluyendo a los discípulos, se les dificultaba visualizar a Jesús, el Mesías, como tal, porque Jesús venía a promover este perfil de siervo y no de autoridad, poder, como los judíos lo estaban esperando de parte del Mesías. ¿Estamos aquí? Jesús entonces se detiene y aborda este asunto con sus discípulos y con los judíos de aquel tiempo, porque ve la necesidad de clarificar lo que Él es: un siervo y un Mesías. Que el Mesías no tendría que ser necesariamente un hombre de autoridad, políticamente hablando, de poder y un militar, sino que Él venía como Mesías proyectando este perfil de siervo. En adición, una madre le hace una pregunta a Jesús sobre quién debería de ocupar el lugar más alto o más importante en su reino, pensando la madre que la respuesta iba quizás a tener que ver con posición, con estatus, con importancia. Por eso Jesús se detiene en medio de este evento, de esta situación esta conversación, y entonces suelta una palabra, y esta palabra es diáconos. Diga conmigo, diáconos. Una vez más, diáconos. Diáconos. Y diáconos significa en griego sirviente. Significa diácono, ministro. Estas dos palabras, diácono y ministro, son personas que sirven en el contexto religioso. Significa siervo. En palabras más prácticas, entonces, un diáconos es alguien que alivia las necesidades del otro. Es alguien que atiende hasta cierto punto los intereses de alguien más, sea ese alguien más conocido o desconocido. Entonces, cuando hablamos de la palabra diáconos, hablamos de uno que sirve, de alguien que sirve, de alguien que se preocupa por los demás, de alguien que ve por los demás, de alguien que sirve a los demás. Por lo tanto, el mayor ejemplo en la palabra de Dios de lo que es un diáconos, el máximo ejemplo de demostración de lo que es un sirviente, un siervo, un líder religioso, un sirviente religioso, en la máxima expresión de diáconos tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Tanto así que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 6, 7 y 8 le dice a los filipenses que tu actitud debe de ser la misma que la actitud de Jesús, quien siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, cosa semejante, hecho semejante a cualquier ser humano. Pero eso, cuando hablamos del diáconos, tenemos que hablar que la mayor expresión de diáconos, de un siervo, es nada más y nada menos que Jesucristo. Jesucristo.
Dios mismo vino y encarnó, no como un hombre de autoridad, aunque la tenía, de poder, aunque lo tenía, pero vino a demostrar su servidumbre a través de su liderazgo, a través de su servicio. Imagina lo siguiente: están los discípulos viendo que él es siervo y es el Mesías, y debatiendo entre realmente será el Mesías porque sirve. Pues esta madre suelta la pregunta sobre quién debería tener un lugar más alto en el reino de Jesús. Y luego Jesús dice eso. Quizás los discípulos estaban pensando, puede ser que el que va a tener un lugar más importante en el reino de Jesús es aquel que la gente lo respeta más. A lo mejor es quien tenga más dinero, a lo mejor el que tenga más influencia, a lo mejor es el que haga más milagros, a lo mejor es el que reúna más multitud. Pero Jesús dice, pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes, dice Jesús, será diferente. Y bajo estas palabras Jesús está dejando en claro que el servir, el tipo de servicio de los discípulos deben de diferenciarse entre los discípulos y los no discípulos. Déjame lo digo en otras palabras, acomódate, porque lo que estoy a punto de decir quizás va a incomodar a uno que a otro. Lo que Jesús está diciendo con esa frase, entre ustedes será diferente, es nada más y nada menos que la gente debe de darse cuenta que tú y yo somos discípulos de Jesús, no por nuestra forma de hablar. Jesús no está hablando de nuestra forma de hablar, tampoco está hablando de lo que posteamos en redes sociales, de cómo somos, de qué es lo que creemos. No, Jesús está diciendo, la gente debe de darse cuenta de que tú y yo somos discípulos, porque nuestra forma de servir, nuestro servicio debe de ser diferente a la de los demás. Punto. Amén. Diferente. Mira, tan diferente debe de ser que si tú trabajas lavando platos en un restaurante, tu servicio ahí lavando platos debe de ser diferente. Si tu trabajo es cambiar aceite debajo de un auto, tu trabajo, tu servicio debe de ser diferente debajo de ese auto. Que si tú trabajas detrás del volante, que si tú trabajas en una oficina, que si tú trabajas donde quiera que tú pienses y te imagines que tú estás trabajando, tu tipo de servicio en ese lugar, dice Jesús, debe de ser diferente a la de los demás. Aleluya. Diferente. Alguien diga conmigo diferente. Una vez más, diferente. Diferente. Aunque nos cueste, que nuestro servicio sea diferente. Aunque no tengamos ganas, que nuestro servicio sea diferente. Aunque pareciera que la otra persona no se merece esa calidad de servicio por cómo me trató, por cómo me humilló o lo que me hizo, mi tipo de servicio a esa persona debe de ser diferente. Aunque el contexto en el que yo esté, el ambiente en el que me desenvuelva no sea el más propicio, sea el más tenso en el planeta Tierra, mi tipo de servicio debe de ser diferente. ¿Ya entendió usted el concepto, no? La gente debe de darse cuenta, no que usted viene a Costa Rica en español, sino que usted es un discípulo de Jesucristo, porque su forma de servir se sobresale de todos los demás, porque es nada más y nada menos que diferente. Qué increíble, que no solamente tiene que ver con cómo nosotros somos, hablamos, nos comportamos. Eso creo que es parte de eso, va en automático. Pero Jesús está hablando específicamente, la gente se va a dar cuenta que tú y yo somos discípulos porque nuestro tipo de servicio es simplemente diferente. Diferente. Lo que sucede es que hay ocasiones en el que, dependiendo de quién es la otra persona, dependiendo de lo que la otra persona me hizo, dependiendo de lo que la otra persona me dijo, dependiendo de cómo la otra persona me trató, dependiendo de cómo el trabajo ese, el lugar ese se comportó conmigo, dependiendo de cómo me hicieron sentir ellos, a veces pasa por nuestra mente que nuestro tipo de servicio está en función de los demás.
de ese grupo de personas, de esa persona o de ese lugar, de cómo me hicieron sentir. Jesús no está hablando de eso. Escúchame, Jesús no está hablando de eso. No está diciendo que tu tipo de servicio está en función de cómo te trataron, de cómo fueron los demás contigo. No. No dejemos, en otras palabras, que la persona, el lugar, el ambiente determine la calidad con la que tú debes de servir a los demás. Porque Jesús fue claro: entre ustedes el tipo de servicio a los demás debe de ser diferente. ¿Estoy hablando a alguien? Es otra manera en la cual demostramos nuestra fe. En otras palabras, a través de nuestro servicio, a través de nuestro servir, es una manera en que demostramos el tipo de fe que nosotros tenemos. Por eso sirvamos en casa, sirvamos en el trabajo, sirvamos en la iglesia, sirvamos en el grupo de voluntarios de padres de la escuela, sirvamos donde tú quieras. Nuestro tipo de servicio en cualquiera de estos lugares deben de ser diferente si somos discípulos de Jesús. Mira, no tienes que ser pastor, no tienes que ser líder, no tienes que tener un estatus muy alto. Simplemente tienes que ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Déjame esas manos. ¿Cuántos discípulos? Mira, voltea con la persona que está al lado, ten la mano arriba y dale un high five y dile: discípulo. Al del otro lado, ahora del otro lado, dile: discípulo, chócala, discípulo, chócala, dáselo, discípulo. Somos discípulos de Jesús. Ya dos se pararon, se pusieron a abrazarse. No. Se van a otro nivel ustedes. Dije, dele high five. Y se ponen a abrazarse. Mira que vamos a ir a comer después del sermón. ¿Qué vas a hacer mañana? Pásame tu WhatsApp y todo. Ya lo hicieron diferente. Entonces, si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, eso es lo que significa, eso es lo suficiente, lo que nos hace calificar para que entonces nuestro tipo de servicio, donde quiera que estemos, sea diferente a la de los demás. El apóstol Pablo describe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 3, y les dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El apóstol Pablo está respondiendo a una situación que está ocurriendo entre los Gálatas, y es que entre los Gálatas había unos creyentes que estaban utilizando la libertad que tenían en Cristo para regresar a prácticas espirituales judaicas que no eran necesarias. Y Pablo prácticamente dice: hey, no es necesario que uses tu libertad para esas prácticas que ya no son relevantes el día de hoy, ya no se necesitan. Mientras que otro grupo de creyentes estaba utilizando su libertad para hacer lo que ellos quisieran: libertinaje, pecado. Entonces Pablo viene y les escribe esta carta y les dice que usen mejor la libertad que tienen en Cristo para servirse unos a otros por amor. Esa palabra servirse, que está ahí al final del versículo 13, cuando ustedes se van al original, significa ser esclavo. Entonces Pablo está diciendo que usemos nuestra libertad para ser esclavos unos a otros por amor. Pero estas palabras que Pablo está diciendo no son nuevas, no son radicales de ese momento. Lo que Pablo está haciendo es prácticamente está repitiendo lo que Jesús ya había dicho, como lo escuchamos en el capítulo 20 de Mateo, versículo 26. Él dice: el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Versículo 27:
Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Entonces, prácticamente el apóstol Pablo no está viniendo con una nueva teología alrededor del servicio o una nueva doctrina sobre la servidumbre. El apóstol Pablo simplemente está respaldando lo que ya Jesús había dicho sobre cómo se debe de servir. Y el apóstol Pablo está diciéndole a los Gálatas: tu servicio debe de ser como el de un esclavo, sirve a otro. Pero la diferencia es que el servicio, que la ayuda debe de ser por amor, no por dominio de la otra persona sobre nosotros, sino es por amor. ¿Qué significa eso, Costa Road, para nosotros el día de hoy? ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo para hoy? Significa que es que en la vía de la vida hay muchas otras personas a la par de nosotros en esta vida, en esta vía, andando. Unos van más rápidos que otros, unos van más lentos que otros, pero en esta vida no la vivimos solos. Tú vas a tu trabajo y hay gente que está alrededor tuyo. Tú vas a casa y hay gente que está alrededor tuyo. Tú vas a la iglesia y hay gente que está a tu alrededor. Tú vas a la escuela y hay gente que está a tu alrededor. En esta vía de la vida te vas a dar cuenta que hay personas que en algún momento de su vida se van a quedar parados porque necesitan la ayuda de un diáconos. Y ese diáconos no lo van a encontrar en Walmart. Ese diáconos no lo van a encontrar en otro planeta. Ese diáconos son los seguidores de Jesucristo que hay en Costa Road en español. Okay. Esos son los diáconos que nunca tú vas a quizás preparar o planificar cuándo vas a ayudar a alguien. Es simplemente que así es la vía de la vida. Que vas en el camino y oh my goodness, mira, ahí está, necesita ayuda. Ellos necesitan de un diáconos. Y tú y yo tenemos las herramientas necesarias para poderles ayudar en el camino. No todo es dinero. Aunque si tienes dinero para ayudar, ayúdales. Pero tiene las herramientas necesarias tú y yo para poderles ayudar en el camino. Jesús no le solucionó la vida a los demás que estaban en necesidad con dinero, pero muchas veces oró por ellos. Muchas veces se detuvo de hacer milagros para escuchar la necesidad de los demás. Muchas veces solamente estuvo presente. Diáconos, alguien diga conmigo diáconos. ¿Te das cuenta? La actitud de la cual el apóstol Pablo habla a los filipenses, haya en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo, que siendo Dios mismo tomó forma de siervo. Porque en la vía de la vida nos vamos a encontrar gente que necesita ayuda. En la vía de fe vamos a encontrar personas que necesitan de un diáconos. Los niños, los jóvenes, adultos. La fe no funciona sin diáconos. Dios creó la fe para que fuera fortalecida, instruida, desarrollada, enseñada a través de alguien más que se convierte en un diáconos para nosotros. Aún en la vía de la fe hay gente que está esperando por diáconos como tú y yo. ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo de que nos convirtamos en esclavos unos del otro, sirviendo por amor? Significa algo tan real que hoy día estamos viviendo, y es que podemos convertirnos en un diáconos para alguien más. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos experimentado la libertad en Cristo Jesús? Porque nos hizo libres de cargas del pasado, de remordimientos del pasado, de ataduras del pasado. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado una libertad en Cristo Jesús que quizás antes no la tenían? El apóstol Pablo nos está diciendo: usemos esa libertad que hemos experimentado, que nadie más nos lo dio, pero solamente el poder de Jesucristo nos hizo libres. Amén. Usemos esa libertad para entonces servirnos unos a los otros con amor. Seamos esclavos unos de los otros por amor.
No importa tu estatus social, no importa cuánto dinero tengas en el banco, cuántos idiomas hables, de qué país vengas, podemos ser servidores unos de los otros por amor. Donde quiera que estemos, uno de esos lugares es su iglesia. Para aquellos que nos están viendo a través de redes sociales y que están en otra ciudad o en otro país, déjenme les doy una introducción o les doy una instrucción, mejor dicho, sobre lo que estoy a punto de decir. Esta información que voy a dar es 100% relevante para aquellos que están aquí en esta comunidad, en esta iglesia o en esta ciudad. Así que la información que voy a recibir te recomiendo mucho que la consideres cuando te estés congregando en tu propia iglesia o que estés buscando una iglesia y que tengas que llegar a un punto en tu vida de servir. Cierro el paréntesis, regreso con ustedes. Como iglesia tenemos una visión. No la inventé yo, esta visión la creó la iglesia Coastal Road United Methodist Church. Y esta visión es la que está en la pantalla. ¿La podemos leer todos juntos? Dice: compartir el amor de Dios. Que sirvan solamente a los de mi nacionalidad. Que sirvan solamente a los que me caen bien. Que sirvan únicamente a los que hablan español. Que sirvan a todos. Que sirvan a todos. La visión de nuestra iglesia, mira, te voy a explicar cuál es el proceso de Coastal Road. Esperamos que cuando tú vengas a Coastal Road por primera ocasión, podamos nosotros compartir el amor de Dios con la gente, así de que sienta el amor, así desbordado, que la persona diga: wow, es demasiado amor que tú estás compartiendo conmigo, a ver. Pero el objetivo es que el amor de Dios compartido a través de nosotros en la vida de la persona que está recién llegando a la iglesia lo lleve a explorar qué significa ser discípulo de Jesús. Entonces lo llevamos por la vía y le presentamos entonces Ruta 180, grupos de amistad, le presentamos todos estos programas de discipulado para que sí, compartiendo el amor, abrazándolo, para que entonces cuando Gerson no solamente reciba el amor de Dios y que empiece a ser introducido a todos estos programas de discipulado para ser un discípulo, entonces eventualmente pueda servir. Gracias, Gerson. Amén. Ese es el proceso. Es el proceso ministerial de Coastal Road en español, lo cual significa que si no llego yo a servir en esta iglesia, entonces en mi proceso de ministerial en esta iglesia de fe me estoy quedando en el último eslabón, me estoy en el último paso, no lo estoy dando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo no doy el siguiente paso de servir y estoy en el hacer discípulos, puede ocurrir lo siguiente: que retroceda o me convierte en un discípulo egoísta, en el que me sirvan, que me ayuden, que me enseñen, que me den, pero hasta ahí. Entonces eso no es responsable como discípulo, porque como discípulos hemos sido instruidos a través del Señor a servir al otro de forma diferente y, como dijo Pablo, por amor. No es el pastor David Rangel ni la iglesia Coastal Road a través de la visión, pero es principalmente el Señor que está esperando que si tan pronto como tú y yo arrancamos este proceso de discipulado, de iniciar una relación con Jesucristo, ya estamos ready, ya estamos listos para empezar a servir a Dios de forma diferente y por amor. Amén. Como iglesia tenemos esa visión y algo que Pastor Corey y su servidor estuvimos como discerniendo para este año es cómo podemos ayudarle a nuestros congregantes a consolidar su fe, a crecer su fe este año. Entonces vinimos con la famosa tarjeta promesa, en donde cada semana he estado abordando un paso de acción en cada una de estas estaciones en la tarjeta promesa.
Y la de hoy tiene que ver con servicio. Y esto es lo que dice la tarjeta promesa. Dice: me comprometo a servir fielmente con mi tiempo, mis habilidades y mi compasión. Me comprometo a servir en la iglesia, línea, domingos al mes para consolidar mi servicio a Dios. Y ese va a ser su compromiso entre usted y Dios. Yo decido cuántos domingos al mes quiero servir en esta iglesia. Y qué bello que tanto nosotros como español y el ministerio en inglés está respondiendo la misma pregunta: ¿cuántos domingos este año le voy a ofrecer al Señor a través de mi servicio? Y la respuesta la tiene usted. Si usted me pregunta, yo diría cada domingo, ¿no? Pero al final usted tiene la respuesta. Entonces, gracias doy a Dios por la manera en que Costa Road en Español desde sus inicios ha sido un ministerio que ha sido muy sensible a esta necesidad de servir unos a otros, y sobre todo servir en este ministerio. Si no fuera por ellos, por ustedes, no tuviéramos un ministerio infantil, no tuviéramos un ministerio de jóvenes, no tuviéramos un ministerio de adultos, no tuviéramos grupos de amistad, no tuviéramos nada, porque yo no puedo con todo. Por eso quiero que celebremos y honremos y reconozcamos a todos los servidores de Costa Road en Español a través de este video que aparecerá en su pantalla. Quiero pedirle a todos los servidores de Costa Road en Español que se pongan de pie, por favor. No importa en qué ministerio sirvas, en qué departamento sirvas. Si tú eres un servidor de Costa Road en Español, ponte de pie y por favor ayúdame a darle un fuerte aplauso a todas y cada una de estas personas. Aquellos que están conectados en redes sociales y que son servidores de Costa Road en español también, díganos aquí en los comentarios para también celebrar y dar las gracias por ser un servidor de Costa Road en español el día de hoy. Ahora, de los que están parados, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, son los líderes de equipo? Levanten la mano así en alto, los líderes de equipo. Ok, perfecto. All right, gracias. Estas personas han llegado a ocupar, gracias, pueden bajarla, han llegado a ocupar todavía un grado de compromiso mucho mayor porque son encargados de ese área en específico de ministerio. Así que una vez más, muchas gracias servidores por todo lo que hacen, por servir en esta iglesia y por simplemente cumplir con el mandato de Jesucristo, que es servir a los demás por amor. Dios me los bendiga, muy agradecido. Uno de los votos de membresía, cuando alguien se hace miembro de esta iglesia, le hacemos una pregunta y esa pregunta tiene 5 respuestas. Le decimos: sostendrás a esta iglesia con tus oraciones, con tu presencia, con tus contribuciones y con tu servicio. Así que aún la expectativa para todos los que son nuevos miembros o miembros en plena comunión de Costa Road, esperamos que aterricen a una área de servicio.
Por eso hay tres grupos de personas o tres categorías que puedo yo mencionar, en donde puedo decirle que algunos de nosotros vamos a caer a una de estas. Así que hablando del mismo tema de servicio, la primera categoría está conformada por aquellos que no están sirviendo actualmente. Para aquellos que nos están viendo en redes sociales, creo que esto eventualmente puedes aplicarlo también en tu vida. Pero esta categoría está compuesta por personas que no están sirviendo actualmente. ¿Por qué? No sé. ¿Tienen justificante? A lo mejor, si se lo llevas a Dios en oración, a lo mejor Dios te va a decir, no sé. No sé realmente. Pero son compuestas por aquellos que no están sirviendo actualmente. Y puede ser que no estén sirviendo porque son nuevos en la iglesia, porque tienen dudas, preguntas sobre dónde servir, cómo se sirve en Costa Rica en español. Y para ellos está GPS, la guía para servir, que es una clase, una orientación de 20-25 minutos dirigida por José Rodríguez, en donde él les da una explicación de las diferentes áreas de servicio en la iglesia, en donde tú puedes encontrar una área de servicio de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que tú puedes ofrecerle a Dios a través de tu tiempo y de tu esfuerzo. En esta categoría de no estoy sirviendo están personas que a lo mejor son nuevos y que no saben y que se entiende completamente. Pero espero que a través de este sermón puedas dar el paso a empezar a servir. ¿Okay? También hay personas dentro de esta categoría, no estoy sirviendo, que quizás sirvieron antes, pero dejaron de servir. Y cuando una persona deja de servir, una vez más, tú puedes llevarlo a Dios en oración y decirle: Señor, quiero dejar de servir. Y agárrate por lo que el Señor quizás te va a decir. Pero puede ser que dejes de servir porque es justificable. Y porque platicaste con el staff de ese equipo, o con tu líder de equipo, o platicaste conmigo, y después de esa conversación sentimos de parte de Dios que era simplemente sabio tomar un descanso, un break. Y que hay un plan durante ese break en el que tú estás conectado o conectado con este tema de servicio, no quizás sirviendo, pero de otra manera. Pero que eventualmente ese break es porque vas a regresar. Sin embargo, está compuesto ese no estoy sirviendo por personas que están en estos dos mundos. O soy nuevo, o antes servía pero dejé de servir. Después está el segundo grupo. ¿Estamos aquí? El segundo grupo de personas son los que están sirviendo, pero hay espacio para crecer, hay espacio para desarrollarse, hay espacio, en pocas palabras, para consolidar su compromiso, su servicio. Estoy sirviendo, pero no todavía como quizás Dios quisiera. ¿Cómo sé eso? Bueno, siempre utilizo esta famosa rúbrica muy sencillita que se utiliza en Life Coaching, y es del 1 al 10, siendo 10 me siento contento, me siento satisfecho por el tipo de servicio que le estoy ofreciendo a Dios. Del 1 a 10, ¿en dónde yo me calificaría? ¿En el 10? Porque me siento satisfecho en cómo le estoy sirviendo a Dios, o en el 5, o en el 2, o en el 1, o en el 8. Y si su respuesta es del 8 para abajo, quiere decir, mis amados, que ustedes son parte del segundo grupo. O sea, que son parte de un grupo de personas que están sirviendo, pero nos falta crecer en compromiso y en consolidación de nuestro servicio. Entonces está el tercer grupo, y el tercer grupo son aquellos que están comprometidos. Y porque están comprometidos, sirviendo a Dios, quizás a veces hasta excesivamente, están tan comprometidos que entonces empiezan a entender el tema de lo que es un llamado al servicio de Dios. Y por lo tanto tienen una comprensión muy saludable de por qué se sirve, a quién se sirve y para qué se sirve a Dios. Y porque han llegado a responder estas preguntas a través de su compromiso y servicio al Señor, entonces algunos de ellos, créanme, entran a una exploración de lo que es un llamado al ministerio. Es decir, empiezo a tener un trabajo secular, pero servir a Dios, o como staff de la iglesia, o un llamado al pastorado, o un llamado al ministerio de iglesia.
Digo esto porque aún como iglesia, en nuestro proceso estratégico, empezamos el año pasado con la Academia de Liderazgo. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por Academia de Liderazgo o han estado en Academia de Liderazgo, han tomado clases? ¿Verdad? Esas clases tienen como objetivo precisamente esto: ayudarnos a poder consolidar nuestro servicio a Dios. Algo que acabamos de lanzar, o que vamos a lanzar en febrero, ya se aprobó, es que la escuela, la universidad SMU tiene un departamento de teología que se llama Perkins School of Theology. Y ese departamento de teología, que fue donde yo hice mi maestría y mi doctorado, aquí en Dallas, en esa escuela, acaba de lanzar un certificado en ministerio. Y en lugar de que vayamos a la universidad, la universidad decidió que Costa Road en español sea un satélite, un campus para ese programa, para la gente de Costa Road en español. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que muchos van a consolidar su servicio a Dios, su ministerio, pero a lo mejor alguno que otro va a explorar que me gusta esto. A lo mejor Dios me está llamando al ministerio. No le diga a nadie, por favor. Pero estoy entrando a este proceso con mucha fe porque creo que de entre ustedes van a salir los próximos pastores de Costa Road en español. Okay. Porque de aquí van a salir los próximos staff que se van a tener que contratar para el segundo, tercer campus. Que no voy a tener que ir a Indeed o a otras plataformas a buscar empleados porque ya de aquí ya entendieron lo que es el concepto de servicio. Y porque al final, qué bendición es que uno le diga sí al Señor. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Y cuando se trata de servicio, se trata también de poder nosotros servir a Dios de una manera tan fiel en lo poquito. Hay 4 niveles de servicio en la iglesia, y espero que aquí nos podamos identificar. Es el nivel número 1, que son los servidores que forman parte del equipo, todo equipo en la iglesia: hospitalidad, logística, audio, video, cualquier equipo que exista aquí en la iglesia está alrededor de estos 4 niveles. Está conformado por el equipo de apoyo, que son servidores que muestran interés en la obra de Costa Road y sirven una vez al mes. No quieren servir más de una vez, no pueden servir más de una vez, pero sirven una vez al mes, y estoy 100% agradecido por ellos, porque sirven y sirven una vez al mes, y eso es mejor que nada. Y agradezco mucho a ellos. Ellos forman parte, o internamente, ese es ¿cómo le llamamos? Esa persona o ese servidor es parte del equipo base. Después está los servidores dentro de cada equipo, que son parte del equipo de apoyo. Y están los equipos base, que son los servidores que están comprometidos al servicio y sirven varias veces al mes, quizás 2, 3 o hasta 4 veces al mes, y que están muy comprometidos. Y que gracias a ellos, por ejemplo, hoy hubo ¿se los digo o no se los digo? ¿Se los digo, Ramón, no se los digo? No, pero ustedes no saben el efecto dominó que se crea cuando ustedes dicen que van a servir y luego no llegan. Entonces, gracias a Dios por eso es del número 2, el equipo base, porque vienen acá listos. 2 de ellos estaban aquí listos para adorar, y luego, ¿y dónde estás? No, ya me tuve que ir a la posición a servir porque fulanito no llegó. Ah, ok, bueno, está bien. Entonces, son tan importantes el equipo 2, porque muchas veces, aun y cuando no les toca servir, porque los forzamos a que tomen domingos para recibir, a veces tenemos que utilizarlos porque alguien no llegó, ¿verdad? Se quedó dormido, se le olvidó, o lo que usted quiera, ¿no? Entonces, el equipo base es una bendición también para la iglesia, porque si no fuera por el equipo base, a veces hospitalidad se quedaría sin nadie. Audio y video, me quedaría con una cámara, y así sucesivamente. Después tenemos el equipo 3, el nivel 3, que son los líderes de equipo, que estos son las personas que entienden las funciones del equipo, que sienten un profundo compromiso por el ministerio del equipo y se aseguran que las expectativas del equipo ese se estén llevando correctamente. Y son una bendición, porque el líder de equipo trabaja con el staff de ese equipo, y el staff de ese equipo me reporta a mí.
Entonces es como que el organigrama. Y el número 4 es el staff, que son personas que abrazaron la cultura de esta iglesia, la visión de la iglesia a través de su servicio, a través de su compromiso, de su sentido de pertenencia. Son personas que como servidores muestran fruto y ya entraron al llamado como empleados ministeriales de esta iglesia. Digo esto porque es importante que ustedes sepan en cómo nosotros estamos sirviendo a Dios en esta iglesia, ¿no? Y que ustedes vayan discerniendo cómo ir creciendo en su servicio a Dios. Aterrizo con esto. Lucas capítulo 7 narra la historia de una mujer. Jesús entra a la casa de un fariseo y se engancha en una conversación con el fariseo, cuando de pronto, sentado a la mesa, llega una mujer que tenía fama de pecadora. No era cualquier mujer. Su reputación estaba mal delante de la gente de la sociedad de aquel tiempo. Tanto así que el fariseo le dice a Jesús: Jesús, si tú te dieras cuenta el tipo de mujer que te está tocando, yo no se lo permitiría. La mujer lo que estaba haciendo es que llorando le lavaba los pies a Jesús y con sus cabellos se los enjuagaba y se los secaba. Tenía un frasco de perfume, lo quebró, un frasco caro lo quebró y empezó a ungir sus pies. El fariseo le dice: Jesús, mira lo que está haciendo esta mujer, te está tocando. Y Jesús suelta una parábola que termina diciendo: al que se le perdona poco, ama poco, pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Y esta mujer se le ha perdonado sus pecados. Y en respuesta a eso, su servicio refleja qué tanto amor tiene por el perdón. En otras palabras, cuando se trata de nuestro servicio a Dios, Costa Road, se trata de que servimos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Sea que nos perdonó, sea que nos liberó, sea que nos rescató, sea que nos levantó cuando estábamos tirados, sea que mandó un grupo de ángeles a ayudarnos cuando estábamos detenidos en la vía y nadie más se detenía a ayudarnos. Servimos por amor. Servimos porque estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Servimos porque es lo que hace todo discípulo: servir. Y en nuestro servicio lo hacemos no a la y se va, como salga, ¿qué pasa? No, cuando servimos haciendo la diferencia donde quiera que estemos, sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en casa, donde quiera que estemos. Porque servir es una de las vías por donde Dios consolida nuestra fe. Y ese es el mensaje del día de hoy. Amén, amén, amén. Póngase sobre sus pies. Jesucristo vino al mundo y a través de su ministerio nos mostró lo que es servir uno al otro. Y en su último día instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena, la cual hoy celebramos como primer domingo del mes. Así que no importa si tú eres nuevo, si nos estás visitando el día de hoy, si te sientes el más santo o el más pecador, el más digno o indigno de recibir estos elementos, por favor, es por gracia, recíbelos. No te quedes en tu lugar porque sientes que no eres digno de recibirlos. Lo único que pedimos es que nos pongamos a cuentas con Dios, con nuestro prójimo, y que preparemos nuestro corazón para recibir estos elementos. Oremos. Señor, en esta tarde queremos ponernos a cuentas contigo. Primeramente, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, si hemos hecho, dicho, pensado, sentido cosas, Señor, que no fueron agradables a ti, perdónanos, Padre. Perdónanos, porque no lo debimos haber hecho, no lo debimos haber pensado,
No lo debimos haber sentido, pero sucedió. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, o si en algo te hemos ofendido por lo que quizás le hicimos a nuestro prójimo. Hoy reconocemos que necesitamos de ti. Por eso pedimos que utilices este tiempo para traer restauración a nuestra vida, fe y ese llamado a ser tus discípulos. Padre, consagra esos elementos del pan y la copa para que sean instrumentos de gracia, medios a través de los cuales tú fortalezcas, nutras y afirmes nuestra fe, en el nombre precioso de Jesús.